Llegada la calma de la jubilación, con la sabiduría de la madurez y el pozo que han ido dejando largos años de estudio y vida intelectual, Carmen se ha dedicado a escribir una síntesis sobre lo que ha sido su actividad investigadora fundamental, las obras y textos de los humanistas del Renacimiento. Para Carmen, el mundo de la lectura, la cultura y el saber en general han sido siempre un aspecto central de su vida. Y además ha sido una cultura comprometida con la realidad y la vida de su tierra. Así siempre se implicó en las actividades culturales de su instituto, el María de Molina, y también en la vida cultural de nuestra ciudad y provincia, y ahí tenemos su colaboración en el Instituto de Estudios Zamoranos Floriano Campo, del que fue director. Su currículum, abundante, resumido, quedaría de la siguiente manera. Licenciada en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Aristotelismo y Lógica en el Humanismo Renacentista. Inmediatamente va a sacar las oposiciones de instituto, primero de agregada en el año 78, y como ella siempre es una mujer que aspira a lo mejor, obtuvo las oposiciones de catedrático, como se dice en los institutos en los tiempos en los que era catedrático pata negra, en el año 80. Desarrolló su actividad profesional sobre todo en los institutos de Benavente y en el María de Molina de Zamora desde el año 92 hasta su jubilación. También ha sido profesora asociada universitaria en la Escuela de Magisterio desde el año 90 hasta el 2012. Ha impartido abundantes cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca y dentro de su actividad recuerda con especial cariño su paso como profesora en la Universidad de la Experiencia, donde participó varios años, a la que considera que siempre fue una experiencia muy gratificante. Dentro de la esfera pública, destacar su paso por el Instituto de Estudios Zamoranos Floriano Campo, del que fue presidenta entre los años 2000 y 2004. Y a lo largo de su vida ha llevado a cabo abundantes publicaciones sobre literatura, filosofía y especialmente sobre el tema de los humanistas renacentistas, que no vamos a insistir en ellos porque aparecen ampliamente reseñados en estos dos libritos que nos presenta hoy. Y los que valoramos el conocimiento y el saber profundo, creo que también hay que destacar que después de todo esto encima sabe latín. Porque la verdad es que el estudio de estos humanistas renacentistas es bastante complicado, la mayoría de las obras no están traducidas y el hecho de agregarse en la lectura de todos estos clásicos y en latín, pues indica la profundidad de su conocimiento. Bueno, esto en cuanto a su presentación. En cuanto a presentar los libros, son dos los libros que nos va a presentar, y yo, para ser muy breve, quería plantear dos puntos de partida que nos sirvieran para reflexionar y que yo creo que estos dos libritos recogen muy bien. El primer punto es el valor de los clásicos, porque estos autores humanistas forman parte de los llamados clásicos. Lo clásico es lo que permanece, porque sigue siendo valioso y o interesante. El estudio de los clásicos es la forma que tienen las sociedades para aprender de la experiencia. Y esto resulta muy útil para los individuos, pero imprescindible para las sociedades, pues el conocimiento del pasado es la base de sociedades prósperas en el futuro. Frente a la locura actual de la innovación educativa constante, que en realidad muchas veces no descubre nada y que frecuentemente causa más desorientación y confusión, yo creo que es conveniente plantear la necesidad de buscar un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Y esto solamente puede estar basado en el conocimiento. El segundo punto que quería plantear, para terminar ya mi presentación, es reivindicar el valor de lo moderno, de la modernidad. La edad moderna que comienza justamente con estos hombres del Renacimiento. Es aquí donde se ponen las bases de lo que es nuestra cultura occidental. Y yo esto no me canso de insistir siempre que hay dos grandes bases o valores de lo que llamamos la modernidad, que son el ser humano, el hombre, el antropocentrismo, y en segundo lugar,
la razón como característica humana fundamental. Justamente en estos escritos pedagógicos que nos presenta Carmen se estudia cómo practicar la enseñanza y el aprendizaje, cómo usar la razón para avanzar en el conocimiento, tema fundamental para el desarrollo de la ciencia y para el progreso de las sociedades. Aprender a usar la razón, tema que sigue y seguirá siendo de primerísima necesidad si no queremos volver a las tinieblas de las épocas y las sociedades tenebrosas. Y con esto yo acabo mi presentación y creo que ahora nos comentará alguna cosa también José Luis. A mí me toca hablar de otro libro que es Antropología y experiencia vital en la filosofía del humanismo. Primero agradecerme a Carmen que se haya interesado por este tema, que ya es de media, pero sobre todo porque nos presenta algunos autores a los cuales el acceso es difícil. Como ha dicho Javier, los textos no están traducidos en muchos casos, no es difícil de encontrar, etc. Y además es interesante ¿por qué? Es interesante porque primero lo que hace Carmen es admitir, en principio, que no hay una teoría antropológica sistemática, pero que lo que sí hay es una nueva visión del ser humano. Y esto es un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de humanismo, recibimos la vieja idea de los valores humanos, etcétera, etcétera. Eso es una concepción del siglo XIX, y ella habla muy correctamente que un humanista es un maestro en humanidades. Y por lo tanto es una persona dedicada al estudio de la gramática, la retórica, la poética, la historia y a la filosofía moral. Por lo tanto, esa teoría antropológica como tal no existe, pero sí, dijéramos, de su actividad se presenta una teoría sobre el ser humano. Es verdad que estos humanistas se oponen a la enseñanza medieval, por lo tanto, a partir de una vuelta a la antigüedad, lo que hacen es, se anteponen a las enseñanzas universitarias, al escolasticismo, hacen una crítica al aristotelismo, utilizan recursos retóricos y lógicos que de alguna manera reivindican el mundo subjetivo, luchan contra el abuso de la lógica, utilizan metodologías filológicas tanto para los libros sagrados como los libros antiguos, y todo esto rodeado de una cosa que se llama pues, algo así como la vida moderna. Tienen una nueva perspectiva, y es muy interesante antropológicamente. Por lo tanto, sí hay una nueva visión del ser humano. Y además Carmen reivindica algo que cuando hablamos de Renacimiento generalmente decimos arte, ciencia, etcétera, etcétera. También aquí hay un valor. Y esa nueva visión del ser humano lo que hace es inaugurar nuevas perspectivas. Es una visión del ser humano empírica, es inmanente, está preocupada por la acción, por lo subjetivo, por el querer, por la autonomía. Y algunos de los autores que ella nos presenta aquí, por un toque muy de corpóreo y de placer, que es muy significativo. A mí me ha llamado la atención, porque en esa oposición entre dignidad que ellos reivindican del ser humano en contra de la miseria que tienen los antiguos, reivindican un mundo muy moderno y muy inmanente. Tiene varios autores, yo simplemente voy a considerar algunas de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Algunos de ellos yo simplemente los conocía de oídos, porque prácticamente no había leído nada de ellos. Pero, por ejemplo, esa dignidad que se opone a las viejas consolaciones, esos libros que lo que decían era, bueno, pues, enumerando las desdichas, vamos a hacer una apología de la muerte, son los libros antiguos, Ética, Odón, etcétera, con un paso más allá, cuando aparecen los libros de abandono del mundo, del siglo XII, que consideran que lo mejor que le puede pasar a alguien es morirse, porque la miseria humana y la muerte es el mayor bien que puede tener. Estos pensadores humanistas y renacentistas lo que hacen es reivindicar esa dignidad de los seres humanos. Esto no es miseria.
etcétera, etcétera, y lo que hacen es afirmar esa inmanencia, esa corporeidad, ese mundo inmanente, esa acción, etc. Conocemos a algunos, pero Carmen ha tenido el buen gusto de no considerar grandes éxitos. No aparece Pico de la Mirándola, por lo cual se lo agradezco mucho. Pero sin embargo, a mí me ha iluminado porque aparece un señor al cual yo solo conocía de oídas, que se llama Gianoso Manetti. Gianoso Manetti lo que hace es escribe una De Dignitate Excellentia Hominis a mediados del siglo XV y es muy sugerente. Muy sugerente, ¿por qué? Porque cuando habla de la dignidad del hombre, lo hace a raíz del cuerpo. No como viejo conocido, mirando la libertad. Manetti decide que hay que reivindicar esa dignidad porque el cuerpo, la materialidad, tiene dignidad y no es un saco de punto superficial. Tiene cosas, yo cito nada más, Carmen lo hará más detenida. Habla de que el cuerpo, lo describe, es un cúmulo de percepciones. Habla, por ejemplo, de cosas tales como el bipedismo. El bipedismo diciendo que el ser humano se pone de pie para observar y ojear, que son concepciones antropológicas modernas. Habla de una definición de la mano preciosa que dice instrumento de la razón, que es también muy moderno, y reivindica no ese lado contemplativo, no ese lado de la libertad, no ese lado del microcosmos, sino el aspecto más corporal. Además, reivindica también no una concepción, él dice que los seres humanos tienen ingenio, memoria y voluntad. Ese ingenio es nuevo, porque generalmente antes era inteligencia. El ingenio es la capacidad inventiva y productiva. Con lo cual, de alguna manera, pues habla de un nofable, de una cosa por el estilo. Muy, muy sugerente. Reivindica el placer, llegan a ser, bueno, muy concretos, ese placer es muy carnal, y me ha parecido, para mí, un descubrimiento. Conocía a otros, conocía a Bala, que también tiene algo parecido, tiene esa reivindicación de la voluntad, de las voluntades en contra de la honestidad, es decir, no es lo mismo el mundo carnal que el mundo de esa honestidad. Sugiere a la naturaleza que oponerse a la naturaleza es oponerse e ir en contra del ser humano, que la abstinencia es un ideal monástico, pero no humano, que el placer es siempre un bien y una utilidad, y que todo placer es bueno, es audaz en la defensa de los placeres eróticos. Dice que incluso la vida contemplativa persigue un placer, que el placer futuro es mejor porque no es el de ahora, pero incluso en el más allá hay placeres. Considera que en la vida futura habrá placeres corporales más intensos que los terrenales, aunque los más interesantes son los intelectuales. A mí me parece que es una reivindicación de esa especie de dignidad del ser humano, no como microcosmos, no como libertad, sino como corporalidad. Me ha parecido muy bueno. Además, estos autores cumplen esa función. Están a caballo entre dos grandes épocas. Grandes hombres del pasado, grandes hombres del futuro. Y a veces se diluyen. Entonces, me parece que inaugura este lado que a mí me ha parecido interesante. Hay algunos autores más que son incluso mucho más curiosos, sorprendentes. Y luego, solo por citar algo más, y ya que Carmen, aparece también Ernesto Bala, que es el reconocido autor que todo el mundo ha considerado que es uno de los primeros que ha tratado de una manera más o menos moderna ese viejo problema del libre albedrío. Porque recordamos que lo que hacen los hombres en la tierra es ejercer su libertad y su acción, que nos suena a todos muy moderno. Yo solamente quería apuntar estas cosas que a mí me han sorprendido, me han llamado la atención, me han parecido sugerentes y evidentemente agradecer a Carmen su esfuerzo, su tiempo y no me parece muchas gracias. Pues ya vamos. Yo voy a leer, porque no es que esté nerviosa, que no estoy, sino que no quiero que se pierdan los matices, porque hay muchos, y por eso prefiero
ya que los estoy plasmándoles. Quiero comenzar dando las gracias, en primer lugar, a todos vosotros, además a todos vosotros, amigos, compañeros, que ciertamente me hacéis sentir acompañada, como en tantas otras ocasiones, me he sentido acompañada por vosotros, en lo bueno y en lo malo, y eso, desde luego, tengo que agradecerlo muy profundamente. En segundo lugar, a la biblioteca que nos acoge, a la que tengo tanto que agradecer. Hace muchos años era difícil llevar a cabo una investigación que requiriera, hace muchos años, quiero decir, en los 80 por lo menos, que requiriera documentación específica de cierto nivel, sin estar en un departamento universitario como era mi caso. Había primero, bueno, además de comprar si era posible ediciones, facilidades, etc., había primero que pasar horas consultando repertorios bibliográficos, en mi caso el de Lovaina, en la biblioteca, en mi caso en la de la Universidad de Salamanca, localizar los textos y los lugares donde pudiera haber ejemplares, y después instituciones y personas que facilitaran la labor del intercambio bibliotecario. Yo encontré esto último en esta casa y en la persona de Javier Pedraza, un estupendo documentalista que me facilitó libros de la Biblioteca Marciana de Venecia, de la Nacional de Roma, de la del Congreso de Washington y de otros sitios no menos lejanos y exóticos. Siempre le estaré profundamente agradecida, así como a Concha González, directora durante tantos años, que con su buen hacer y su estilo lo facilitaba todo. Y a Lucía, la joven y flamante nueva responsable de esta institución, de la que no puedo decir, sino que hace gala de poseer las mejores cualidades de sus predecesores, porque también Jesús Portales, aunque no haya tenido tanta ocasión de tener este trato, pues también ha sido un excelente gestor de la biblioteca. Quiero dar las gracias, en tercer lugar, a mis amigos, Javier Hernández y José Luis Chávez, que han aceptado mi petición, han leído los textos, me acompañan en la mesa y me han dedicado las inmerecidas palabras que acabamos de escuchar. Con los libros que ahora se presentan, pequeñitos libros, es verdad, pero bueno, pequeñitos sobre todo, porque si no habría que hacer otro tipo de edición, que ya era otra historia, de la educación, y antropología y experiencia vital en la filosofía del humanismo, que no son fruto del confinamiento. Parece que el virus del coronavirus trajo aparejado el virus de escribir libros, pero bueno, sino el pago de unas deudas que yo tenía. Cierro, creo, un ciclo dedicado al humanismo de los siglos XV y XVI que inicié hace muchos años con mi tesina sobre Francisco Sánchez de las Rozas, que continué en la tesis doctoral, defendida en el 90, aunque publicada en el 2012, sobre una serie de humanistas a los que de forma genérica denomino antiaristotélicos. ¿A quiénes y por qué llamo así? Déjame que retire un momento porque es una preciosas. Será mejor. Sí. En 1370, para mí esta es una fecha muy significativa, Petrarca edita las cartas familiares en las que propone la renovación del saber, renovación en la que el vigor del pensamiento y la recuperación de los conocimientos de los autores antiguos, de poetas, historiadores, filósofos, etc., a los que pudieran leerse en sus lenguas originales, latín, griego y más tarde hebreo, constituía la esencia. Para ello se recusaban las formas medievales de educación y expresión y se proponían otras nuevas que cuajan en los Studia Humanitatis. Las ha mencionado José Luis, digamos el hueso de esos estudios, y yo quiero destacar también el sentido cívico, es decir, se sentían implicados en la vida de la ciudad y por eso también la política empieza a ser, además de la retórica, una parte significativa. A lo largo de los siglos XV y XVI, en coexistencia y confrontación con otras formas de pensamiento y de enseñanza, el humanismo, especialmente el filológico, el crítico, el antiaristotélico, va a llevar a cabo la tarea de renovación de las artes del trivium, gramática, retórica y dialéctica. Y al hilo de esta, otras muchas tareas. En unos tiempos, finales de los siglos XIV, siglo XV, siglo XVI, que estuvieron jalonados por las revueltas sociales de los uñas azules, los Yasqueví, los Chionqui, es decir, los cargadores de la lana en Florencia, que van a ser el origen del orden social y político de la floreciente ciudad de los siglos XV y XVI, la Busca y la Viga en Cataluña, etc., los ataques a las juderías, van a constituir un telón de fondo, desde luego no pacífico, pero que justifica o que explica, digamos, ese cambio de tiempo que se va a marcar. Va a estar marcado por los ensayos de nuevas fórmulas políticas, como el pactismo, expresado, entre otros importantes hechos, en el compromiso de Caspe, que para mí es un hecho histórico fundamental,
con los enfrentamientos armados entre ciudades, como en Italia, con la competencia entre los gremios, que también en Italia explica por qué de repente aparecen, bueno, aparte del genio propio de los artistas, por qué de repente aparecen iglesias con esas obras maravillosas, porque los gremios competían entre sí. Que explica, como decía, el auge y el esplendor artístico. Por cismas, el de Occidente, de todos conocido, y el de Basilea, que se produce en el seno de un concilio, que ahora mencionaré brevemente. Concilios como el de Constanza, que acaba con el cisma de Occidente, o los de la Unión, que son importantísimos. Los concilios de la Unión tenían como fin, a principios del siglo XV, conseguir que Europa, estamos en un momento en el que a lo mejor el paralelismo es impresionante, por desgracia. Bizancio pretendía que, Constantinopla pretendía que la Europa occidental mandara tropas para luchar contra los otomanos que estaban en las puertas de Constantinopla, porque otra parte muy importante del imperio ya estaba conquistada. La condición que puso la OTAN del tiempo fue que se reunificaran las dos iglesias, la ortodoxa y la católica, y para eso convocaron los concilios de la Unión. Ese empeño fracasó, pero a Italia llegaron sabios y libros y ideas, muchos de ellos se quedaron, las ideas seguro, los sabios también algunos, y eso explica que ya en los años 20 y 30, es decir, mucho antes de la caída de Constantinopla, Italia estuviera llena de una recuperación del griego, sobre todo, y de las fuentes, porque habían venido los sabios antes de esa caída acompañando a los concilios. La Cancillería de Florencia tuvo una labor importantísima en la difusión de los ideales humanistas, porque desde allí se escribían cartas privadas y públicas que efectivamente van a expandir esos ideales. Es decir, una Europa que se va construyendo en unos ideales que surgían en estas tierras, es decir, inicialmente Italia, con la aparición o consolidación de una aristocracia que ya no hacía gala de ser analfabeta, sino que creaba cortes y centros de cultura, de una burguesía, más importante aún que la aristocracia, del comercio, del taller, del banco, del negocio, de la diplomacia, que querían para ellos y para sus hijos lo mejor del arte y de la educación, del saber que crea el caldo de cultivo propicio para que los humanistas puedan llevar a cabo su tarea. Algunos de los autores estudiados en estos textos desempeñaron labor universitaria, pero el humanismo no es un fenómeno especialmente vinculado a la universidad, a la que consideran el reducto de lo que rechazan, sino de otro tipo de centros. Y esos centros son los que voy a mencionar brevemente como centros y como, digamos, aportaciones fundamentales que se plasman en este libro. Ese humanismo antiaristotélico, considerado en general como un conjunto de autores cuya peripecia existencial se extiende desde comienzos del siglo XV hasta mediados del XVI, y que, si no otras cosas, tienen en común el rechazo a la lógica del puño aristotélico por su desmesurada extensión, artificiosidad e inútil complejidad, su interdependencia excesiva de la metafísica y su centralidad, cuando no exclusividad, en los planes de estudio, va a ser el centro, va a ser lo que une a ese humanismo que llamo antiaristotélico y que convive con otras muchas formas de humanismo y con otras muchas formas de pensamiento de los siglos XV y XVI que yo no trato porque no me he centrado en ellos. De esa crítica no se sustrae Aristóteles, mucho menos los aristotélicos, ninguno de los medievales, ni siquiera aquellos que habían sido considerados modernos, es decir, los nominalistas. Frente a una lógica de dilemas, términos, de saberes inamovibles que nos llevan hasta el uno, lo bueno, el ser, es decir, los trascendentales, lo eterno e inmutable, promueven una dialéctica renovada a partir de modelos retóricos, la importancia de la retórica en la cultura, aunque no lo sepamos o no tengamos conciencia de eso, y yo incluso la despreciemos, la retórica es fundamental, la retórica es, digamos, uno de los grandes ejes sobre los cuales se ha cimentado la cultura en general. Y que presta a su hermana mayor, entre comillas, la dialéctica, pues unas formas de renovación que hacen que la dialéctica se vaya a configurar en una serie de formas, es decir, deje al lado pues, todos esos problemas de silogismo, reducciones y no sé qué, para centrarse en dos cosas fundamentales, que procedían de la retórica, básicamente. La inventio, es decir, ¿qué quiero decir? Cuando yo quiero establecer el discurso que sea, ¿qué quiero decir? Y de ahí que establezcan los topos y los loci, los lugares comunes, y la dispositio, ¿cómo quiero decirlo? ¿Cómo quiero ordenar mi discurso?
Y de esa manera, pues la dialéctica en esos siglos, el siglo XV básicamente, va a sufrir una transformación muy importante en esta corriente prestada por la República. Apreciamos en los autores de esa corriente, Lorenzo Valla, citaba, José Luis, Rodolfo Agrícola, Petru Ramos, pero también el Brocense, que en Salamanca en el siglo XVI, y algunos otros no menores, aunque no solo en ellos, pues algunos de los que aparecen referenciados no pueden, en el libro me refiero, no pueden considerarse antiaristotélicos, aunque participaran de una atmósfera de renovación que necesariamente se plasman en sus ideas, preocupaciones de índole pedagógica. Y ahora ya sí aterrizamos a describir someramente los dos textos, que se recogen en el pequeño libro de la educación. En una redacción amplia, pero que dista mucho de ser exhaustiva, es increíble la cantidad de libros que se escriben sobre problemas de pedagogía, de didáctica, de reformas educativas, de reformas de disciplinas, etc. En el siglo XV y XVI hay una serie de repertorios bibliográficos que se citan en la bibliografía, sobre todo el de Melín Fajardo, que es impresionante, donde aparecen por docenas o por cientos casi los autores y los textos que se escriben de renovación pedagógica, es decir, la preocupación por la pedagogía era algo fundamental. Vemos pues que los humanistas de los siglos XV y XVI se muestran sobradamente preocupados por las reformas en este campo. Hay italianos, los primeros, Reggio, Vergerio, Guarino, Verona, Battista Guarino, todos están referenciados y sus obras, por supuesto, y brevemente descritas, las de esos autores, con textos que han devenido clásicos en este tema y que se redactan para pequeñas y exclusivas escuelas privadas en las que el saber sobre estudios liberales, idiomas, conocimientos de arte, higiene y educación física, estaban educando a hijos de príncipes, a hijos de burgueses que querían tener su lugar en la sociedad, van a ir vertebrando un eje que se mantiene a lo largo de los tiempos. Educado en Italia, pero con notables influencias de los hermanos de la vida en común, las influencias religiosas en todos los órdenes en este siglo XV son fundamentales, que regentaban importantes instituciones del norte de Europa, Rodolfo Agrícola, que contribuyó a la fundación y organización, por ejemplo, de la Universidad de Heidelberg, para los filósofos Heidelberg sigue siendo un hito, presenta, y aquí ya cito los textos concretos, el Deformando Estudio, es decir, para organizar el estudio, un texto ejemplar sobre la cuestión que nos ocupa. Escribe a un alumno que no puede ir a sus clases y entonces le dice lo que tiene que hacer. Pues si quieres estudiar, y sobre todo de forma autodidacta, tienes que hacerte con los textos, tienes que llevar a cabo cosas como, no perder la paciencia, no tirar el libro a las primeras de cambios, leer en varios autores, cotejar, tienes que comparar, tienes que subrayar, tienes que interpretar, tienes que presentar ejemplos de muchas clases. Juan Alfonso de Benavente, me complace extraordinariamente citarlos, la segunda vez que me dedico a él, una vez de una forma muy breve, aquí un poco más por extenso, es teniendo en cuenta que en ese caso no es una investigación original mía, sino que está hecho sobre una obra, sobre la obra de Juan Alfonso de Benavente, publicada en el año 70 por una persona, un estudioso que ha hecho una labor impagable en ese sentido, escribe, se sabe que nació en Benavente, no se sabe nada más, o yo al menos no sé nada más, pero fue canonista en la Universidad de Salamanca y como profesor de cánones pues va a trabajar también en esta misma línea. Y él escribe de Ars Doctrina Studendi et Docendi, es decir, sobre el arte y la teoría de estudiar y de enseñar. ¿Qué tiene que hacer el que estudia? ¿Qué tiene que hacer el que enseña? ¿Cómo hay que cultivar la memoria? ¿Cómo hay que tener unas disposiciones personales adecuadas para la situación? Aconseja a los profesores sobre prácticas de trabajo intelectual. Rodrigo Sánchez de Arévalo, que fue nombrado obispo de Zamora, aunque nunca pisó la sede, escribe traducido, pues se lo hace en latín, un tratado sobre técnica, ciencia y manera de criar a los hijos, niños y jóvenes. Dedicado, todos estos son contemporáneos, de hecho el de Juan Alfonso de Benavente y este son de 1453 los dos. Dedicado a petición del destinatario Alfonso González de la O. Pasa por ser el primer texto pedagógico en España, no es verdad, porque es algo anterior, el de Juan Alfonso de Benavente, pero bueno, esas primacías quedan para la liga de fútbol. Aquí con saber que están los dos y que los dos son buenos, yo personalmente prefiero el de Juan Alfonso de Benavente, estamos ya contentos. Dedicado, como digo, a Alfonso González de la Hoz, que era consejero del futuro del príncipe Enrique, que era el futuro Enrique IV, así estamos en esos años. Igualmente Nebrija, yo de Nebrija hace poco, pero me encontré con el texto y me pareció que era un poco absurdo dejarlo sin citar y más en el año en el que estamos.
de cuya muerte se conmemora, que lo recordará, que es el 5º centenario, que a sus obras más conocidas une la educación de los hijos, es decir, también tiene un texto en el que, de forma casi siguiendo al pie de la letra el anterior, el de Sánchez de Arévalo, pues va a tratar el mismo tema, que hay que hacer, es decir, el preceptor en las etapas en la formación, cómo hay que educar, cómo hay que formar, son los dos más aristotélicos que los anteriores. A petición de Miguel de Almazán, secretario de Fernando el Católico, con el mismo propósito que el anterior. Vives, cómo no citar a Vives, aunque Vives sea inabarcable. Juan Luis Vives, que fue tantas cosas, fue un pacifista, tiene un pensamiento social que yo he descubierto, ahora y esto verdaderamente impresionante, que fue tantas cosas, fue también preceptor de la princesa María Tudor, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, y para ella escribió varios textos menores, es cierto, que se referencian también en el libro y que están ahí recogidos, puesto que Vives me ocupo ampliamente. Muy crítico también con la lógica de las escuelas, especialmente la de la Universidad de París, trata de manera muy especial, pero no solo de disciplinas, las causas de la decadencia de las artes y su restauración. La guerra, por ejemplo, es una de las causas principales y con eso no digo más. La dedica a Juan III de Portugal, quien poco después, aunque no necesariamente como consecuencia de la obra, funda la Universidad de Coimbra. Pedro Simón Abril, en apuntamientos de cómo se deben reformar y enseñar las doctrinas. Escrito en castellano y dedicado a Felipe II, analiza el estado de la ciencia y de la enseñanza en España y achaca al lamentable estado de las mismas que no haya agrimensores, arquitectos locales, consultores de naves, y empieza a poner de manera muy destacada el acento, sí en los saberes clásicos, por supuesto, él escribe además ya en castellano, pero también en las matemáticas y las ciencias derivadas, en la medicina y las suyas, la anatomía, botánica, farmacopea, que van a ser los ejes del estudio. Y el último de los autores estudiados en este libro, de la educación, es el hugonote francés Petrus Ramus, que, bueno, a nadie le cae bien, pero a mí me cae muy bien, que en numerosos y combativos escritos, a veces en francés, dirigidos a Catalina de Médicis, a Enrique II, a Carlos IX, constituyen la nómina de los autores aquí tratados que no escatiman esfuerzos y a veces algo más, el caso de Ramus, después diré por qué digo sobre algo más, para renovar el saber, contribuir a mejorar los currículos, programas, condiciones de vida de los estudiantes, sobre todo Ramos, que fue un estudiante pobre y lo tiene muy presente, cuestiones educativas y reformas de las universidades. En todos estos textos encontramos consejos ambientales, eso es muy significativo y desde luego con una procedencia muy clara. Es decir, para estudiar hay que comer cosas ligeras, meter los pies en agua, comer toronjas, dice por ejemplo Juan Alfonso de Benavente, no dedicarse al juego de las armas, no faltar a clase, tener libros de texto, tener libros, eso es fundamental, no cambiar de maestro de una forma arbitraria, estar, dedicado a las horas, organizar el tiempo, una cosa, y dedicarse al ocio y al trabajo, por supuesto, el ocio también es importante. Y en cuanto a técnicas de trabajo, que a mí son las que más me interesan en ese sentido, basadas en procedimientos retóricos, por supuesto inciden en las lecturas sucesivas de los textos, análisis, síntesis, repeticiones, enumeraciones, comprensión de las partes para llegar a la del todo, cultivo de la perseverancia de los buenos hábitos de cuerpo y mente, la importancia de la existencia, en fin, lo que acabo de decir. Y luego una cuestión que se va volviendo cada vez más importante, tanto en Ramus en francés, ya en el siglo XVI esta cuestión, como por supuesto en Nebrija en parte, pero mucho más en Simón Abril, que en sus apuntamientos, es la lengua. Y sobre todo y cada vez más la lengua vernácula. Las lenguas cuando no se entienden, pues no se entienden, es decir, de nada sirve convertir una lengua que ya no es viva, por más que ellos escriban espléndida latín y sean profesores de latín y conozcan los usos de latín, de nada sirve usar una lengua que lleva confusión en las artes. Y, por tanto, las lenguas, con especial relevancia para las lenguas vernáculas, y cada vez más las matemáticas. Las matemáticas como eje de un pensamiento, incluso en uno de los textos que, bueno, ya no citaré seguramente, que es el de Pérez de Oliva, que era un ingeniero que escribe un discurso sobre la dignidad del hombre también muy interesante, pues se va a poner de manifiesto el hecho de que las matemáticas y las ciencias derivadas del cálculo, etcétera, adiestran la mente y son útiles en la vida. Pero al mismo tiempo que el humanismo, pasamos ya al final, hace todo lo anterior y mucho más en el campo de la educación, yo solo he tratado unos pocos autores.
pero por ejemplo, Rabelais con su bueno, Gargantúa, yo que sé, hay tantísimos autores que podrían estar aquí, alguno que me he quedado con muchas ganas, pero que ya me parecía que era un poco excesivo, porque también trata un tema que cada vez va a ser más importante, que es el examen de ingenios. Juan Huarte de San Juan, un autor importantísimo, pues también se va, cada vez se subraya más esa idea. No sirve de nada empeñarse en que la gente estudie para aquello para lo que no tiene capacidades. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el Estado es saber qué capacidades, qué actitudes tienen los alumnos y a partir de ahí, pues saber qué es lo más útil para el alumno y también para el Estado, porque el Estado es el que paga la enseñanza. Eso aparece ya, por supuesto, en abril, aparece en Vives, incluso, pero va a aparecer de una forma ya clara, aunque yo creo que Huarte de San Juan es la antítesis del humanismo, en el examen de ingenios. Pero al mismo tiempo que el humanismo hace todo lo anterior y mucho más en el campo de la pedagogía, van apareciendo otros temas que se analizan en los 5 capítulos que no me atrevo a llamar los ensayos, que componen antropología y experiencia vital en la filosofía del humanismo. Como el David de Donatello de la portada, primer desnudo del Renacimiento, por eso está puesto, no por casualidad, cincelado hacia 1430, primer desnudo en la escultura, que aparece ensimismado como dueño del secreto de la preeminencia del yo, de la inmanencia. Inmanencia es la concepción del hombre, para que si aún no está tan familiarizado en términos filosóficos, contrario a la trascendencia, es decir, toda la filosofía cristiana, medieval, etcétera, se había proyectado en la trascendencia, en una vida más allá, en una concepción de Dios. Ahora ya no se lee, por supuesto no estamos hablando de pensadores ateos ni mucho menos, pero el hombre por sí mismo tiene su fundamento. Por tanto, inmanencia es eso, es decir, el hombre es él en este mundo y por tanto hay que tratarlo por el mismo mundo. De la autonomía humana, que va abriéndose paso al hombre, el hombre a partir de mediados del siglo XV y reivindica su ser cada vez más cognitivamente activo, más sensorial, más inmanente, más carnal y más consciente de sus límites. No hay, decía muy bien José Luis en los humanistas estudiados, una antropología en sentido propio. Era demasiado pronto para él. Pero de la misma crítica de la lógica y de la metafísica como fundamentos del saber, del análisis exhaustivo de los trascendentales, constructos metafísicos y de parte lógicos, como uno, verdadero, ser, cosa, etc., predicamentos y otras cuestiones de este tipo, va quedando un precipitado en el que sustancia, cualidad y sobre todo acción constituyen el núcleo. Cuando ese precipitado se centra en el mundo humano, se va organizando una valiente visión sobre el hombre en la que el apoyo, es decir, la acción productiva, el homo faber que decíamos, el hombre que es capaz de construir, de hacer técnica, es decir, técnica y arte, por supuesto, y praxis, ética y política, sentidos y sentimientos. El yo como sujeto activo en los procesos de conocimiento emergen con una fuerza que ya no hará sino acrecentarse. También, por si acaso hay que matizar esa idea, hasta ese momento se explicaba el conocimiento, es decir, durante la Edad Media, bueno, con excepciones por supuesto que las hay muy notables, y ojo que cuando yo digo esto no es que esté despreciando la Edad Media, cada época cumple su misión y la Edad Media fue verdaderamente importante. Pero el conocimiento era especulación, y cuando se habla de especular se habla de speculum, que es espejo, es decir, que el hombre refleja la realidad cuando conoce. Sin embargo, ellos que habían sido gente que aplicaba la retórica y que tenía la retórica forense, que tenía que establecer una causa judicial, etc., pues se encuentran con el problema de lo que llamamos los tópicos de causalidad, la dificultad que hay de conectar hechos, uno causa del otro, cuando la relación causal no es un hecho. Por tanto, interpretar es dos cosas. Por un lado, es la parte activa de la mente, interpretamos lo que nos rodea, pero además eso también tiene otra cuestión, y es que nos pone de relieve los límites que el conocimiento tiene y que serán los grandes problemas de siglos siguientes. La aplicación de los tópicos de causalidad, el estudio de determinados aspectos del lenguaje, que en el libro me centro en la elipsis, por ejemplo, llevan a indagar en las estructuras racionales del hombre que contribuyen a completar desde otra perspectiva ese subjetivismo, es decir, el yo subjetivismo no es individualismo, es preeminencia del sujeto sobre el objeto, o al menos equilibrio emergente del que hablamos.
recuperando formas de expresión en filosofía como el diálogo, haciendo gala de un pensamiento no sujeto a prejuicios. En estas páginas encontramos tratamientos muy novedosos del problema del libre albedrío, en una obra de Lorenzo Valla, autor y obra que serán, y esto quiero citarlo y que remarcarlo, casi los únicos de toda la historia del pensamiento que considera Leibniz de la teodicea. La teodicea es una obra importantísima y esa palabra se está hablando, digamos, no de una teología natural, sino de theos y dike, de la justicia divina, es decir, la relación de Dios con el mal y con el bien, del hombre con el mal y con el bien, de si el hombre es libre o no es libre. Y en esa obra, donde Leibniz plantea de una forma exhaustiva y brillantísima el problema del libre albedrío, es decir, somos libres, no somos libres, cuando decidimos algo, nuestra voluntad está determinada por algo, pues en esa obra el único texto del que se hace además un resumen amplísimo, es decir, no se cita, se hace un resumen amplísimo, incluso se completa con otros personajes que aparecen, es precisamente ese, por tanto, por algo será. En ese texto, ya puestos a seguir yo con el rollo, que para eso me encuentro después de muchos años con una cátedra y quiero aprovecharla, cátedra en sentido literal, pues quiero decir que el problema que se plantea, se suscita, es un diálogo. Entonces el obispo de Lérida y Antonio Valla, en la corte de Alfonso el Magnánimo, otro de mis personajes estelares, después de mi marido, es el hombre más importante de mi vida, pues dice que así, a lo mejor en algún momento. El asunto es que en esa corte se trabajaba mucho y bien en muchos sentidos. Entonces, una de las cosas que se hace es estar en el obispo de Lérida, personaje real, y Lorenzo Valla, que también adopta su nombre propio para que no haya ninguna duda de qué es lo que está defendiendo. Entonces, plantean un problema muy clásico y muy viejo en relación con el libre albedrío, la libertad de voluntad. Es decir, cuando yo decido algo, esa decisión es libre, está condicionada, está determinada, sigue siendo un problema actualísimo. Es un problema que se plantea en términos de neurociencia, más que en otros términos, pero entonces se planteaba en los términos que... Bien, la cuestión que solía plantear el pensamiento ortodoxo católico y que me procedía sobre todo de Boecio era que el conocimiento que Dios tiene de nuestros actos determina nuestros actos. Es decir, si Dios sabe que yo voy a hacer con el brazo así, pues obviamente voy a hacer con el brazo así. Bueno, hay muchas divagaciones, incluso algún truco literario, para acabar dando un paso importante. Es decir, no se habla ya de determinismo teológico, que es como se viene llamando a esa forma de condicionamiento del libre albedrío por parte del conocimiento de Dios, sino que lo que se va haciendo es pasar a un determinismo psíquico en el sentido de que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Irremediablemente cada uno de nosotros tenemos nuestras pasiones, nuestros quereres y nuestros deseos y nuestras apetencias, y probablemente también ahí podríamos incluir lo que suele considerarse ahí separado como un determinismo educativo, social, etc., y vamos a hacer inexorablemente aquello a lo que nos lleva nuestra estructura psíquica. Por tanto, eso es lo que va a acabar haciendo Lorenzo Valla. El Dios le dice, cuando hablan en un truco, en vez de hablar de Dios, se habla de Apolo y de Júpiter, etc., Apolo le dice a Tarquino, que es el que interviene en el diálogo en ese momento a modo de ejemplo: no porque yo sepa, mi conocimiento es causa de tu obrar, sino porque tú vas a obrar, yo lo conozco, y por tanto es inevitable que yo te predica, pero no porque yo vayas a hacer lo que yo decido y determino, sino porque yo sé lo que tú vas a hacer. Igual que podría haber dicho, y de hecho lo dice, porque los ejemplos del mundo físico aparecen, pues que el curso del río Duero va a ser este o va a ser el otro, porque conozco lo que va a suceder en el mundo físico. Por tanto, el paso es muy importante. Del determinismo teológico se pasa a un determinismo psíquico. No se solventa el problema de la libertad, porque el problema de la libertad sigue sin solventar hasta el día de hoy. De hecho, lo comentábamos el otro día nosotros tres, quizá la solución más honrada sea la kantiana. Tenemos que postular que somos libres, pero no vamos a entrar, no os preocupéis, en esos derroteros. Pero el cambio que se hace realmente pone de manifiesto que estamos ante gente con una cabeza muy bien puesta, que de los enunciados modales de las investigaciones dialécticas acaban derivando el problema del bien y del mal, y de lo que es necesario, lo que es contingente, como de hecho hace Lorenzo.
Iba a decir algo, pero con tanto como hablo se me olvida. En el capítulo tercero se afronta el estudio, lo decía muy bien José Luis, de un espléndido tratado, el Tratado de Dignitatis et Excellentia Omnis. Es verdad, es un tratado espléndido sobre la dignidad del hombre. Si se quiere plantear después un pequeño debate sobre el texto de Pico o incluso el de Pérez de Oliva, un español que lo escribe en 1530, pues ahí lo dejo. A mí me encanta. Es un texto que efectivamente adopta posiciones muy novedosas. Lo que pasa es que las posiciones tan novedosas el hiperismo, la simetría, la belleza de los órganos, el hecho de que encontremos placer, etcétera, en las actividades reproductivas, por ejemplo, pues es algo que digamos, nos favorece al hombre y favorece a la naturaleza. Alguno de esos temas, el literismo, etcétera, aparece ya en un autor, en Lactancio, pero en aquel autor el título de la obra era La obra de Dios. Aquí ya Dios aparece, no estamos ante autores que nieguen a Dios, pero la grandeza humana no deriva necesariamente de que seamos fruto, ni figura, ni hijos de Dios, sino que voy a contar simplemente una cosa para poner de manifiesto incluso lo sutiles que eran. Aparece, porque no puede ser de otra manera, el tema de los ángeles de la guardia. Entonces él dice, el hombre era tan importante que le dio Dios compañeros a su nivel, por tanto que compañeros más adecuados que los ángeles. En el caso, los anteriores decían, es decir, los tratados de la miseria y del desprecio del mundo, etc., decían, el hombre es tan miserable, el hombre es tan limitado que necesita la guía del ángel para estar, del ángel custodio, para llevar a cabo su labor. Y en el caso de Pico de la Mirándola, que se ha citado, pues no hace tanto referencia a la función de los ángeles, sino que se dedica a hablar de los querubines, de serafines, tronos, etcétera, que es otra historia. En el caso de Pérez de Oliva, que es otro autor muy interesante en el tema de la dignidad, saca también a relucir los ángeles, con una vuelta de tuerca muy significativa. Va a decir, el hombre es hijo de Dios, y Dios quiso tanto, estamos ya en las puertas, estamos ya en 1530, que es un tiempo distinto. Dios amó tanto al hombre que le dio una segunda oportunidad, que fue la redención, cosa que no hizo con los ángeles que cayeron. Por tanto, los ángeles salen a relucir siempre, pero cada vez van teniendo una función distinta, lo que desde mi punto de vista pues, prueba un poco la idea de que, bueno, que se va avanzando, creo, en el campo de ir separándose de las interpretaciones bíblicas y de los textos sagrados para hablar del hombre, aunque por supuesto subsiste porque no podría ser de otra manera. Bien. Encontramos también una reivindicación de la sensualidad, del placer físico en sus formas más carnales, que vemos en varios autores. Hay concretamente un texto que se llama La Venus Carnal, porque me parece un título adecuado, donde se presentan, pues bueno, Bala, Pollo, el autor protagonista de la obra que muchos habréis leído, probablemente El Giro, una obra que tuvo mucha incidencia hace unos años, una especie no de novela, pero sí relato novelado, donde se hablaba del autor que había descubierto el manuscrito de Terror Natural, el precio, cosa que fue verdad, pues es uno de los autores que aparece tratado en ese caso, porque tiene unas cartas de los baños de Baden, donde disfruta de la vida en Baden, y además hace bien, y por tanto reivindica la belleza y el disfrute de la belleza y el disfrute de la sensualidad. Pero también fue, y así vamos a ir terminando, aquel un tiempo terrible, con consecuencias dramáticas. La vida de Luis Vives, por ejemplo, algunos capítulos de algunos aspectos de su vida, pues así lo ponen de manifiesto, por ejemplo. Con consecuencias dramáticas para quienes se atrevieran a ir contra corriente. En el último de los capítulos de la antropología, vemos como el cambio de religión, la vivencia íntima de lo sagrado, lleva a ese que citábamos, Petrus Rambus, un autor bien importante, aunque no se le considere tan significativo, autor que escribe la primera obra original, siempre se dice Descartes, el discurso, no sé qué, mentira. La primera obra original de filosofía en francés, la Dialectique de 1555, en la que utiliza por primera vez, en el sentido que tiene desde entonces, la palabra método. Por tanto, ni el discurso es el método, ni es el primera obra en original, ni nada que se le parezca. Término también de una cierta potencia pública. Con sus textos de innovación y de reforma pedagógica, aparecen los dos libros, ambos, cierra el libro anterior, y por ello ya lo hemos citado.
Pedro Ramos se convierte, en el coloquio de Poissy, en 1561, se convierte al protestantismo y al morir como hugonote en la noche de San Bartolomé, una de tantas de cuchillos largos que ha tenido la historia y que no parece, reconozco que con cierto dolor lo digo, que vayan a tener fin, que masacró a los protestantes franceses por obra y orden de los interesantes católicos en medio de un sinfín de guerras de religión que asolaron tantos lugares de Europa en esos años y aún después, se convirtió en un proscrito entre los suyos. Ese hecho cruel está en la base, es decir, lo decapitaron, lo arrojaron por la ventana, lo tiraron al río, lo mataron de todas las formas que pudieron, si sirve la broma para extender el asunto. Ese hecho cruel está en la base de la influencia que el islamismo tuvo en los países reformados, toda la que se quiera pensar, especialmente en Inglaterra, donde entre 1575 y 1620 el problema del método, repito, aparece por primera vez en sus obras, la palabra, y también la reflexión sobre el método, las reglas, varía mucho, eso es verdad, fluctúa mucho, pero ahí está. Se convirtió en el más importante motivo de discusión filosófica, con partidarios y detractores, escribe a favor de Ramos y contra Ramos, que no contribuyeron estos últimos menos a la difusión del ramismo y al hilado fino en la cuestión que mencionamos, tal y como se refiere en estas páginas. Bien, ya para concluir. Pobre aportación es esta mía, fruto en muchos casos de investigación original, he citado, con honradez y bastante exhaustiva, y en otros, como la de Alfonso Benavente, Nebrija y Vives, de divulgación de lo que otros han hecho muy bien. Las abundantes notas de la extensa bibliografía son aportaciones significativas. Creo que no es completa, pero sí hay una bibliografía importante sobre el tema. Son libros de autora, también podríamos decir, son libros de Juan Palomo. Pues yo solo he sido la que he intervenido en ellos, incluida su edición, que es mía, menos meterme en el taller de la impresión, lo demás lo he hecho todo. Ese atrevimiento, que ya lo he tenido cuando me he puesto a leer desde hace muchos años en latín, sin ser latinista, luego mencionaré una brevísima cosa, ese atrevimiento explica muchos de sus defectos formales y quizá de contenido, que conozco muy bien. Espero que sepáis disculparlos. Yo quiero pensar que puedo suplir sus pocos resultados con el entusiasmo que he puesto en este estudio y que puede servir para que los autores que se presentan adquieran un poco de la relevancia que merecen.